movidísima. Empezamos desde el fin de semana pasado. Como les dije, yo iba a platicar de esto el domingo. Ya no pude platicar porque pues no transmití, pero bueno, Ricardo Anaya, no, miren, a mí más que, saben que yo soy muy analítico y justamente no me la paso repitiendo lo que en tantas portales y personas que comunican repiten y repiten, hasta parece que es como algo tan en sincronía, un lado sincronizado, ¿no? Lo que hacen con la información. Yo sí estuve analizando muy bien cuál es la estrategia de Ricardo Anaya y bueno, esto es de alguna manera una forma de que nos metamos hacia la estrategia que están tratando de manejar con él. Miren, creo que no lo han analizado y esto va a ser un punto muy importante, por lo cual escuchen, abran sus antenitas porque se van a dar cuenta cuál es y cómo otra vez este sistema busca manipular. Este cuate primero, cuando ganó el presidente Andrés Manuel López Obrador, decidió y dijo que se iba a retirar y que iba a respetar, ¿no? Y inclusive, no sé si recuerdan, que salió, felicitó, etc., etc., etc. Y bueno, pues cuando se dio cuenta que podía sacar una raja política, estuvieron trabajando mucho tiempo con él, porque no crean que mientras estuvo en silencio no había personas que estaban haciendo toda una estrategia, y le dijeron, bueno, pues ¿por qué no de alguna manera emulas lo que hizo que ganara Andrés Manuel López Obrador y te haces una imagen mucho más cercana? Eso es lo que le recomendaron, mucho más cercana al pueblo. Eso es lo que le recomendaron, cuando a final de cuentas, pues el pueblo somos todos, ¿no? Y entonces le dijeron, pues para hacer esto, ¿por qué no aprovechas y le sacas un handicap, o sea, una ventaja a quien vaya a venir para el 2024 y te empiezas a recorrer todo el país, así como lo hacía Andrés Manuel López Obrador? La diferencia es que Andrés Manuel López Obrador lo ha hecho durante toda su vida, yo creo que desde que ya tuvo un momento en su edad en la cual podía ya empezarse a dar cuenta de muchas de las cosas y las necesidades que había en el país, y pues es un luchador incansable. La diferencia es que este no es un luchador incansable, este es un luchador con falsa máscara, o sea, porque de luchador pues ni siquiera en el ring, honestamente. Y bueno, pues entonces el niño fresita, el niño con su imagen de que siempre que hablaba, que si en inglés, que aquí, que allá, que sus estudios, que todo lo que él siempre quiso presumir en su campaña anterior, pues le dijeron, pues no, pues bájate 3 escalones y ahora sí, dedícate a dar una imagen que estás recorriendo todo el país y que está cercano a todas las necesidades del país. Y bueno, pues emprendió su viaje entre burlas, entre mofas, porque pues por supuesto tú no le puedes creer a alguien. Olvídense de que una persona, yo creo que eso no es el tema. No es que una persona que tenga recursos materiales no puede ir a recorrer y no puede estar cercano a todo mundo. Claro que se puede, pero eso es cuando lo traes adentro. En el sentido, cuando traes adentro me refiero todo el sentimiento, el corazón, la compasión, porque también en esta vida se necesita compasión para poder entender a los demás, la fraternidad, el cariño hacia las personas por personas. Eso se siente, eso no tiene nada que ver con lo que tengas o no tengas a nivel material, pero a él se le notaba desde el día uno falso, posado, premeditado, muy articulado, cuando esto de alguna manera sale natural, el corazón actúa naturalmente, no necesitas articular nada. Cuando tú quieres y amas, eres de esas personas que puedes salir corriendo y abrazar a alguien muy fuerte y no te importa quién lo esté viendo, pero eres tú, es tu persona, es lo que sientes. Y ese, a diferencia de Ricardo Anaya, pues es Andrés Manuel López Obrador. Él sí siente, él desde muchas, muchas décadas, lo único que ha hecho es ir a abrazar esas necesidades y ver cómo ayudar para que en el momento que llegara a la presidencia pudiera tener claro cuál era el rumbo que quería darle a su gestión y a su proyecto y con su equipo. Y pues obviamente siempre ha sido primero los pobres, los más necesitados. Y no es porque unos adelante y unos atrás, pero vuelvo al punto. Si estás viendo que alguien está comiendo una torta y por el otro lado estás viendo otra persona
que no tienen ni siquiera para comprar un bolillo, pues ¿a quién vas a ayudar? Se llama sentido común, se llama sentido humano, se llama lógica. No es que el de la torta no merezca que lo voltees a ver y le des la mano, claro que se la vas a dar y lo vas a saludar y hasta le vas a decir, mira, ahí también hay unos jitomates que le puedes poner más a tu torta porque veo que tu torta no tiene jitomate. ¿Pero por qué? Porque compraste los insumos para hacer tortas a las personas que no tenían que comer. Y entre ellos, pues también había jitomate, y por qué no compartirlo con el que le falta el jitomate a su torta. Pero primero le haces tortas a quien no tiene que comer. Y esa es la parte que creo que las personas no han entendido. O sea, les molesta el hecho de que él quiera apoyar a las personas que no tienen nada, pero se llaman prioridades. Y no te debería de molestar, te debería de dar gusto, porque si tú tienes para comer y otras personas no tienen, y llega alguien que dice, oye, yo quiero que todo el mundo coma y nadie se quede sin comer, pues yo no le veo dónde está la connotación negativa. Es que ni teniendo, ni no teniendo, ni medio teniendo, te debería de molestar eso, te debería de dar gusto. ¿Por qué? Porque a final de cuentas tu prójimo está viendo subsanada una necesidad esencial que se llama comer, otra necesidad esencial que se llama la salud, otra necesidad esencial que se llama la educación y la otra que es el techo. Entonces, vámonos entendiendo todos, es que sí nos podemos entender todos, porque cuando lo vemos desde un sentido humano, no hay forma, se acaba como el egoísmo, se acaba como esa parte en la cual uno está molesto porque se están atendiendo las necesidades de la prioridad. No deberían de estar molestos, deberíamos de estar agradecidos y hasta deberíamos de colaborar con la causa quienes podemos, y esa es la atenta invitación que hago. Creo que hemos entrado en un círculo y en un ciclo durante muchísimas décadas, vuelvo a repetir, de clasismo, de racismo y de elitismo, que lo único que nos ha hecho es alejarnos de las necesidades de cada uno de nosotros. Sí, señores, porque también la gente que tiene recursos materiales tiene necesidades y quizás no son económicas, pero son emocionales, son mentales, son afectivas, porque también se sufre, porque también se padece. En diferente manera y diferente forma, pero esas personas también necesitan de pronto tender una mano. Y saben que hay muchas personas que no tienen recursos materiales que justamente a las que sí lo tienen le alimentan de esa forma, con cariño, con amor, con atención, a veces con una conversación. Entonces, todos necesitamos de todos. Aquí con esta conversación nos estamos dando cuenta, es que una persona puede ser que no tenga recursos materiales, pero a lo mejor tiene maravillosos recursos emocionales, afectivos y mentales, y puede llegar con esa persona que sí tiene recursos materiales y le puede brindar ese calor y ese cariño y esa conversación o ese interés que a veces no encuentra la gente que también tiene recursos materiales. Así que hay que ver la vida desde otro punto de vista. Yo creo que nos hemos equivocado muchísimo en el pensar y el sentir que el dinero es el eje rector de la felicidad y no lo es. El dinero sí es un proveedor de bienestar, pero si no tienes la otra parte, de nada te sirve el dinero. Y lo mismo viceversa. Si tienes de alguna manera una estabilidad emocional y mental, también necesitas los recursos porque te necesitas alimentar y porque necesitas un techo, y vuelvo a repetir, necesitas educación, necesitas servicios de salud. Entonces, si nos entendemos como humanos, no como una consecuencia ni de quiénes somos por lo que tenemos, sino de lo que somos como seres humanos, volteamos y nos damos cuenta que verdaderamente sí todos tenemos igualdad de necesidad de oportunidad, que no es lo mismo de ser todos iguales, siempre lo he discutido, es que cada ser humano es distinto, porque piensa distinto, siente distinto, puede tener distintas características, pero en el fondo y en la esencia, todos tenemos necesidad de oportunidad. Y si partiéramos de ahí, entenderíamos que la podemos brindar. Y también dejaríamos de hacer diferencias, porque tú sí y porque tú no, porque tú sí tienes derecho y porque tú no tienes derecho. Y eso es lo que a mí me ha cautivado de esta administración y de la carrera que he seguido durante décadas de licenciado Andrés Manuel López Obrador, y lo digo, y de muchos de su gabinete que también tienen este sentido humano y de su equipo. Entonces,
Quise explicar esto para que se entienda, porque no se vale en esta vida, creo que nadie debe de ser fanático sin fundamento y sin sustento. En el sentido, no debe de ser fanatismo, debe de ser amor y debe de ser cariño. Pero para amar y querer a alguien, necesitas conocerlo, necesitas sentirlo, necesitas vivirlo. Si no lo haces, simple y sencillamente estás siendo un borrego un día para un lado y otro borrego para el otro, y no tienes tu propia opinión y tu propio sentido. A mí me causa mucha curiosidad que cuando, no sé, ayer fui a cenar y cuando nos sentamos con distintas personas o yo en mi interactuar diario, cuando les empiezo a explicar qué siento yo de todo este movimiento, de el presidente, por supuesto, de su esposa, de su familia, de toda la gente del gabinete o muchos de ellos que colaboran ahí, y no solo del gabinete, sino de todo el equipo, en todo sentido, que te das cuenta, y de toda la gente que sigue este movimiento, mucha de ella, que sí entiende y que sí siente y que tiene esa sensibilidad, hasta esas personas voltean y me dicen, no lo había visto desde ese punto de vista. Y creo que tenemos que explicar más de qué se trata esto, del gran sentido humano que tiene este proyecto y no entrar en discusiones que a veces nada más son a ver quién tiene la razón. La razón siempre la va a tener el, pues la misión y la visión de cualquier proyecto. Y cuando se logra explicar en un sentido obviamente estructurado, pero también humano, algún proyecto, se logra entender mejor. Porque entonces abre nuestros poros de sensibilidad. Y hasta la gente que es más escéptica voltea y me dice, tienes razón. Estamos tan inmersos en una discusión manipulada de estas personas que se dedican y personajes a nada más estar inventando, mintiendo, golpeteando, que no nos damos cuenta cuál es el fondo y la forma de este proyecto. Y pues a mí me encanta explicárselos porque pues para mí fue como pues uno de mis sueños más grandes hechos realidad, el poder ver cómo esas personas tienen una esperanza, cómo esas personas están siendo ayudadas después de que fueron ignoradas y abandonadas y solamente eran visitadas en el momento que había elecciones. ¿Para qué? Para regalarles unos tabiques, unas despensas, unos techos de lámina y decir, ahí te va para que votes por mí, pero después te olvidaré para siempre. Y eso es una tristeza. Y a mí sí me da gusto que por fin llegó alguien que no condicionó el voto, y digo alguien en el sentido del proyecto, que no condiciona el voto y que te dice, me importas, me interesas, y no te quiero usar, te quiero ayudar, porque es triste cuando nos sentimos usados. Creo que eso puede ser en cualquier sentido de la vida, y no se vale que nadie nos use, y no se vale que también las personas que de alguna manera se dedican a administrar los recursos públicos que son del pueblo nos usen. Y por eso es que a mí me ha gustado mucho esta administración,